Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar tocando un tema que aún no se ha ido. Estamos hablando de COVID. Vamos a hacer una reseña de qué fue lo que ha estado pasando desde que inició esta pandemia. Recordemos que la enfermedad del COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. La mayoría de las personas que se infectan van a desarrollar una enfermedad que es de leve a moderada y se van a recuperar sin requerir un tratamiento especial. Sin embargo, hay algunas personas que se van a enfermar gravemente y van a requerir de atención médica. Las personas mayores y las que padecen enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, algún tipo de cáncer, tienen más probabilidad de desarrollar una enfermedad grave. Cualquier persona de cualquier edad puede contraer COVID-19, enfermar y morir. Hay dos hipótesis de dónde salió el virus. La primera dice que fue un derrame zoonótico natural, que más o menos significa que un virus pasó desde un animal a un ser humano. Se cree que ocurrió en un mercado mayorista de mariscos en una zona de Wuhan. La otra hipótesis señala que es una fuga de un laboratorio de virología de Wuhan. Vale la pena examinar los esfuerzos para descubrir los orígenes porque hay ciertos obstáculos políticos que se han estado presentando y en base a eso pues no se han podido tomar ciertas decisiones, como los costos que ha tenido a nivel internacional, no nada más en la cuestión económica, sino principalmente en la muerte de cientos y miles de personas. En enero de 2020, los funcionarios chinos despejaron el mercado, este mercado que mencionamos anteriormente, sin realizar algún tipo de exámenes a los animales que se encontraban ahí. Pero las muestras salieron positivas, incluidas la de jaula de animales y una máquina que se utilizaba para eliminar el pelo y las plumas de ciertos animales. Indicaron la presencia del SARS-CoV-2, así como de sustancias que son susceptibles a COVID-19. Los hallazgos que fueron publicados recientemente incluyen ADN de un perro de mapache. Nosotros habíamos pensado anteriormente que era relacionado a murciélagos, pero hay ciertos estudios que se han encontrado últimamente donde hay más relación para otro tipo de animales. Si nos vamos a la línea del tiempo, el 31 de diciembre, China anuncia que en la provincia de Wuhan comenzaron a presentarse una serie de enfermedades respiratorias agudas, como neumonías que son atípicas. Fueron en total 27 casos. El 9 de enero de 2020 se declaró que se identificó un nuevo coronavirus. El 11 y 12 de enero se reporta la primera defunción por esta enfermedad. El 15 de enero se reporta un segundo caso que fue importado al continente americano. El 30 de enero la Organización Mundial de la Salud dicta la declaratoria de emergencia de salud pública para este nuevo virus. Inicia la fase 1. Recordemos que se fueron presentando una serie de fases y estas fases tienen que ver conforme fueron infectándose las personas. Inició el 27 de febrero de 2020, fecha en que se detectó el primer caso de COVID-19. El 28 de febrero fue el primer caso COVID que se registró en una plataforma de salud aquí en México. El 11 de marzo, la OMS dictó la declaratoria de pandemia tras el incremento de casos de la enfermedad y casos importados fuera de China. El 16 de marzo se dio por registro el primer caso de COVID en el estado de Sonora, estado donde actualmente yo radico. El 18 de marzo se registra la primera defunción en México. El 23 de marzo la Secretaría de Salud hace la declaratoria de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Recordemos que iniciamos alejarnos de nuestros seres queridos y distanciarnos de aquellos con los que nosotros laborábamos también. Recordemos que eran 1,5 metros en adelante, aparte de todas las medidas, como el uso de cubrebocas. El 1 de abril, México realizó una declaratoria de emergencia y el gobierno federal anunció el inicio de la fase 3 de la pandemia. El 3 de mayo inicia en el estado de Sonora un hotel que se llamaba Hotel COVID. Este hotel, para las personas que tenían síntomas leves y que se querían resguardar y no infectar a sus familias. Ahora hubo varios hoteles que se estuvieron abriendo para evitar este tipo de contagios. Le aplaudo a la Secretaría de Salud por este hecho que realizaron. Inclusive al personal médico, enfermeros, paramédicos o aquel personal que estuviera en contacto con personas COVID se podían alejar de sus familias para evitar el contagio. Recordemos que es algo que no sabíamos cómo se transmitía, que no sabíamos cómo se trataba y que apenas empezábamos a ver qué tanto es lo que nos iba a generar problemas. Vimos que es un problema de salud pública, mató a millones de personas a nivel global. Nuestro estado no fue algo que no nos haya pasado, de hecho estamos entre los primeros estados afectados y México también fue de los países que tuvieron mayor cantidad de casos.
Aquí no pensemos si se trató bien o si trató mal la pandemia, ya ese es otro tema. El 13 de mayo se anuncia un programa que se llama Retorno a la Nueva Normalidad, donde a las diferentes empresas se les ponía ciertos parámetros para que pudieran regresar y tener sus actividades. Recordemos que las actividades laborales se pararon, hubo pérdidas económicas importantes, gente también perdió sus trabajos, empresarios perdieron también sus empresas, que eso les generaba a ellos un sustento. El 1 de junio, como lo mencionamos, regresan las actividades, pero actividades esenciales. No se abrió completamente. El 9 de octubre, la Organización Panamericana de la Salud decretó la alerta epidemiológica por los brotes de COVID-19. 2 de noviembre de 2020, México celebra el Día de Muertos, festejo que marcó el aumento de contagios. Después de este pico de contagios y de gente que murió, llegó el 24 de diciembre. Recordemos que aquí y en ciertos países se celebra la Navidad, época donde se junta la gran mayoría de los familiares para convivir, estar todos juntos. Aquí no sabíamos quién de nuestros familiares estaba infectado. Se empezaron a incrementar los casos, fue otro pico que inició en enero, uno de los picos más fuertes que mató a mucha gente. El 21 de enero, México registró el mayor número de casos de incidentes al sumar 22.339. Al día de hoy se han confirmado 7.621.062 casos de personas con COVID. Esto según cifras oficiales. Ha matado a más de 334,000 mexicanos o ha afectado más a mujeres en una proporción del 53.65% para mujeres y un 46.35% para hombres. La Ciudad de México está en el número 1 en el rank de defunciones igualmente. Puede ser que porque hay mayor cantidad de personas, pero si nos vamos a las unidades y cómo se hacen las conversiones en las tasas, entonces nos habla de que tenía una tasa de defunciones y de principales contagios. En la tabla de defunciones, Baja California Sur, después le sigue Baja California, en cuarto lugar está el estado de Sonora, quinto lugar Sinaloa, 6 Yucatán, 7 Colima, 8 Querétaro, 9 Hidalgo, 10 Coahuila y 11 el Estado de México. La mayor cantidad de personas que falleció desgraciadamente son personas mayores de 50 años, aquellas que tenían comorbilidades. Hubo un pico muy pequeño en recién nacidos, pero está muy por debajo de la media de la cantidad de personas que fallecieron del rango de edad que mencionamos. En el estado de Sonora, según el informe epidemiológico de COVID-19, durante el 2023 tenemos un registro de 6.400 casos y un total de 42 defunciones. Se mantiene baja la circulación viral de SARS-CoV-2 en el estado de Sonora y en la última semana hubo 26 casos positivos. Durante toda la pandemia en Sonora, de 2020 al 2023, se han confirmado 205.655 casos y un total de 10.365 defunciones. El 2022 se tuvo un registro de 75,000 casos y un total de 1,000 defunciones. Si nos vamos a ver cómo ha estado la vacunación en el estado de Sonora, el 98% de la población de 50 a 59 años o para arriba ya está vacunada. Es importante que nos sigamos vacunando porque con esto vamos a evitar COVID grave. También es importante porque hay algo que se llama COVID largo o COVID crónico. Algunas personas que se infectaron por el virus que causa el COVID-19 pueden tener efectos a largo plazo, conocidos como afecciones persistentes al COVID-19 o afecciones posteriores al COVID-19. Las afecciones persistentes al COVID-19 pueden incluir una amplia variedad de problemas de salud en curso. Dichas afecciones pueden durar semanas, meses o años. Las afecciones persistentes al COVID-19 son más frecuentes en personas que tuvieron una enfermedad grave, pero cualquier persona que se haya infectado de COVID-19 puede desarrollar estos casos. Las personas que no están vacunadas también son más susceptibles y que se infectaron también son más susceptibles a tener COVID largo o COVID crónico. Las personas pueden volverse a infectar por el virus SARS-CoV-2 y las afectaciones persistentes aparecer al menos de 4 semanas en adelante después de haber tenido el virus. Entonces, si tuvimos síntomas de COVID, podemos desarrollar a partir de las 4 semanas una serie de síntomas que se clasifican de la siguiente manera. Como síntomas generales, cansancio, fatiga, interfiere con la vida diaria de la persona. Síntomas que van a empeorar después de un esfuerzo mental o físico, también conocido como malestar general después de algún esfuerzo. Algunas personas pueden desarrollar fiebre,
Personas pueden desarrollar síntomas respiratorios y cardíacos como dificultad para respirar, falta de aire, tos, dolor en el pecho, corazón que late rápido, esto es taquicardia, o que sienten ellos que late muy fuerte. Algunas personas lo refieren como palpitaciones. Hay otros síntomas neurológicos como dificultad para pensar o concentrarse, a veces denominado neblina mental. Puede generar dolor de cabeza, problemas para dormir, puede generar insomnio o puede generar algún otro tipo de problemas para dormir. Puede generar mareos al ponerse de pie una persona, sensación de hormigueo, alteraciones del gusto o del olfato, depresión o ansiedad. Puede generar síntomas digestivos como diarrea, dolor estomacal, algunos otros síntomas como dolores musculares o en las articulaciones, sarpullido o erupciones en la piel, cambios en los ciclos menstruales, y algunos síntomas son difíciles de explicar y manejar. La persona se acerca con el médico, refiere los síntomas y a veces es muy difícil para nosotros como personal de salud encontrar qué afección o qué enfermedad puede tener esa persona. Entonces se subdiagnostica esta enfermedad y no se le trata. Hay personas que son más propensas a tener afecciones persistentes al COVID, aquellos que tuvieron afección severa por COVID, personas que no se vacunaron, personas que tienen síndrome inflamatorio multisistémico durante al final de que les dieron COVID. ¿Qué nos toca por hacer? En primer lugar, es vital prevenir los efectos indirectos mediante el uso de una estrategia de salud global que vincule la salud animal, humana y protección del medio ambiente. Alrededor del 60% de los brotes en enfermedades nunca antes vistas en humanos surgen de zoonosis natural. Las poblaciones humanas y animales podrían separarse de manera más efectiva con una regulación mucho más estricta de los mercados donde se encuentre mucha humedad y donde el ser humano esté en contacto con ellos. La aplicación de leyes que prohíban el comercio de la vida silvestre. En segundo lugar, es importante fortalecer la seguridad del laboratorio para reducir los riesgos de liberación no intencional de un patógeno peligroso. Recordemos que esa es una de las hipótesis. Existen estándares internacionales para la gestión del riesgo biológico que deberían adoptarse ampliamente. En tercer lugar, la investigación de ganancia de función es una investigación médica que altera genéticamente un organismo de una manera que ayuda a los científicos a comprender qué tan cerca está algún patógeno para ser transmitido a mamíferos, en este caso a nosotros como humanos. Nos queda mucho por hacer, esta enfermedad aún no se ha ido, debemos de seguirnos cuidando, aunque ya no sea una enfermedad severa y aunque haya un riesgo menor, es importante que no dejemos atrás las medidas de sanidad. Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto.